Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, me da mucho gusto que esté con nosotros porque tenemos un programa muy especial. Hoy está para platicar con nosotros René Avilés. A usted le suena seguramente si es de Tamaulipas o Nuevo León porque es un periodista muy destacado y viene a platicar con nosotros en 20 segundos. Comenzamos. De Viva Voz. Mi querido René, qué gusto que estés con nosotros y qué gusto que te hayas tomado el tiempo para venir a platicar, porque la verdad, hacía mucho tiempo que queríamos que estuvieras con nosotros, no habíamos tenido la oportunidad y hoy la tenemos. Gracias René por estar aquí. No, al contrario, Pedro, estoy muy contento por estar en este podcast, que el cual lo he seguido, sigo, tienes una extraordinaria influencia y muy buena producción, lo he dicho. Y es un honor para mí estar aquí contigo. Y te felicito, por supuesto, por todo tu equipo. Y es muy difícil, pero hablábamos ahorita precisamente de eso. Y hoy tienes una gran influencia. Eres una influencer muy importante y me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por tus palabras, René. Ahora sí que como dice nuestro amigo Oscar Díaz, a lo mejor no soy lo que dices, pero sí aspiro a serlo. Y te agradezco mucho tus palabras y obviamente te lo agradezco a nombre de Michelle, de Oscar González y de Andy González, que son la parte fundamental de este programa. Claro. Agradezco mucho tus palabras y agradezco también que te hayas tomado el tiempo, René. Antes de hablar de periodismo, porque eres un periodista extraordinario. Gracias. Antes de hablar de periodismo, me gustaría platicar un poco de ti. Tú naciste en Reynosa, Tamaulipas, ¿verdad? Yo soy de aquí de Reynosa, Tamaulipas, aquí nací. Mi padre Roberto Avilés Cande, mi madre Silvia Rosales de Avilés, en paz descanse. Y estudié aquí hasta la secundaria Mújica, de la Ribereña. Y de ahí mi padre pues nos envió a la prepa a la Autónoma de Nuevo León, donde ahí egresamos, ya después ya con las carreras que... Voy a hacer una pausa ahí, René, porque mira, tu padre toda la vida se dedicó a ser un periodista, toda la vida estuvo frente a un micrófono, por muchos años nos levantábamos escuchando a tu padre, pero... luego tú te vas a Monterrey y estudias ciencias políticas y administración pública. Es correcto. ¿Te interesaba más la política que el periodismo en ese momento? ¿O por qué te inclinaste por esa carrera? Me gustaba y me gusta estudiar la política. En una etapa que tuvimos la oportunidad de platicar con don Alfonso Martínez Domínguez, decía, yo no sé por qué le dicen ciencia política si la política no es ciencia, ¿no? Nos decía don Alfonso, con su estilo, ¿no? Y obviamente todo fue como te va llevando el destino. Yo participé pues en un breve espacio en la administración pública, como jefe de analistas en el gobierno del estado. Hice varios trabajos de lo que le llaman manual de organización, los manuales de organización del hospital infantil, el hospital general. Yo los hice en ese momento. Se extrañó mucho el secretario, que en ese tiempo era Armando Villanueva, que es de aquí de Reynosa, notario y licenciado, abogado, un hombre de mucho prestigio, y dijo, oye, este cuate terminó los manuales de organización en una semana y tardaban 6-7 meses. 6-7 meses, sí. Y bueno, pues obviamente pues acabas de salir de las facultades, ¿no? Porque también estudiamos Derecho, y entonces te daba una facilidad. Después viene la campaña precisamente del ingeniero Américo Villarreal Guerra, y en ese momento, mi querido Pedro, no había alguien que hiciera radio para comunicar a las estaciones de radio de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Matamoros, de Tampico y del mismo Ciudad Victoria. La construcción de un enlace estatal, de un noticiero estatal. Es correcto. Entonces me dicen, oye, pues tú, bueno, ¿no? Y bueno, pues digo, pero yo no sé, pues ni tal vez escribir sí sé, pero hablar no. Y empiezan a entrenarme, ¿no? El maestro Roberto Galvez, ¿no? Que de Estéreo 91 Nuevo Laredo, el licenciado Noé Cuellar, obviamente mi padre también.
Y ya pues conforme pasa el tiempo, me ubican ya bien y sí puedo decir que soy el pionero, fui el primero en hacer este tipo de periodismo de trabajos. estatal. Así es, de radio, porque no antes por decir Nuevo Laredo era Nuevo Laredo y no le interesaba a Victoria. Ajá. Viceversa. ¿Sí? Reynosa era Reynosa y era lo que los romanos le decían ciudades-estado. Sí. Entonces no le interesaba Victoria, era Victoria y allá, y Reynosa era Reynosa. Y nosotros construimos una comunicación para que la gente estuviera de viva voz escuchando lo que estaba pasando en el día. Entonces era una audiencia muy amplia y puedo decir que las horas donde había una mayor audiencia era donde participábamos. ¿Por qué? Porque era información muy fresca. Uh-huh. Ahora, en ese tiempo no estabas escribiendo para periódicos, solo estabas dedicando tu tiempo Así es. a la comunicación hablada. Antes de llegar a eso, en algún momento también estudias Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es correcto, exactamente. Yo llevaba las dos carreras. Llevabas las dos La de carreras. Ciencias Políticas. Simultáneamente sales. Simultáneamente. En la mañana iba a una que era la de Derecho y en otra la de Ciencias Políticas, que entrábamos a las 3:30 más o menos, 4 de la tarde para salir a las 8. Uh-huh. Oye, René, otra cosa para mí importante, ¿cómo fue la influencia de tu padre para dedicarte al periodismo? Bueno, lo que pasa es que yo iba al periódico del mañana, pues iba de pequeño porque mi padre hacía el pronóstico del clima y yo se lo llevaba en paz descanse a don Arturo Cantoya, muy chavito, ¿no? Pues iba en bicicleta. Sí. Y a la radio, pues yo conocí la XCOR que estaba a la salida a Río Bravo. Claro. Entonces yo prácticamente desde niño o de muy pequeño pues anduve en las cabinas y en la tinta de los periódicos. Después fundo mi periódico Metrópoli. En el 95, ¿verdad? En el 2005. 2005, perdón. Así es, en el 2005 y me voy a Victoria también, lo fundo allá. A Tampico no pude llegar por unas cuestiones de tipo político. Sí. Pero hoy estamos muy contentos porque nos expandimos a Nuevo León y a Coahuila, entonces ya creció la familia. Que por cierto, 2 veces premio de primera plana, premio nacional de primera plana con el periódico. Es correcto, el premio nacional y de locución. También hemos tenido también los premios de locución. el premio nacional de locución. Premio nacional de locución. ¿Te has sentido perseguido? En el 2010. En el 2010. En el 2010. Platícanos esa anécdota. Esa anécdota es muy importante. Me fui a McAllen a vivir, de hecho. Salí huyendo casi de Victoria porque teníamos una comida, desayuno, perdón, era un almuerzo. Y en ese almuerzo estaban unos concesionarios de radio. Un día antes habían estado platicando con el presidente Felipe Calderón. Y en ese momento Felipe Calderón les comentó ustedes son de Tamaulipas, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, pues mire, ahí hay unas balas, ustedes lo mataron a Rodolfo Torre. Ustedes mismos fueron, hay una bala que es de la policía de la Fiscalía, antes Procuraduría, hoy Fiscalía, y de la Policía Municipal. Digo, ahí están la balística que lo demuestra. Correctamente. Y luego, mi querido amigo, le digo yo a quien me lo dice, ¿lo puedo publicar? Sí, yo me publico y lo publico. A las 9:30 más o menos recibí la primera llamada de Presidencia de la República y me pasan como 4 personas, 5, hasta que llega una 6ª persona y ya me da el nombre, me dice, además queremos preguntarle de dónde obtuvo usted esta información. Dije, señor, pues hubo una reunión de concesionarios de la radio y quien dijo esto fue el ciudadano presidente Felipe Calderón. ¿Tiene usted toda la razón? Sí lo dijo. Ok, cuelgo yo y hablo a mi padre, ¿no? Digo, pasó esto. Y me dice, ¿y qué estás haciendo todavía en Victoria? ¿Qué estás haciendo ahí? Pues aquí estoy en el periódico. No, pues llega otra llamada y un buen amigo, sin agraviar, salgo en avión rumbo a Monterrey, un avión privado, y de Monterrey ya me vengo para Reynosa. Y de aquí ya pasamos a Sí, porque fue, digamos que fue uno de los momentos más álgidos del periódico Metrópoli. Sí, porque en ese momento pues sabíamos que pues, prácticamente estaba ya pactado alguna agresión, ¿verdad? Porque eso no se podía publicar. Pues estaba uno
dándoles la pauta de quiénes son los que lo habían asesinado, ¿no? Siempre has sido atrevido tú en la comunicación directa, es decir, no eres una persona a la que se le queden palabras por decir, lo dices como es decir, tú tienes la información y tal cual es. Me consta que eres una persona que comprueba sus fuentes y que además lo que publicas es porque pasó. Gracias. ¿Qué tan complicado es construir un periódico? Yo desde En ese tiempo, sí, en el 2005. Muy difícil desde el primer ladrillo. Uh-huh. Traer las máquinas, ir a comprarlas primero, traer la rotativa y luego instalarlas. Recuerdo que las primeras ocasiones tiene que tener, por decir, una cierta medida uh-huh. para poder la máquina que esté perfectamente. Si hay 1, 2 o 3 milímetros, sale mal el periódico, se uh-huh. mueve. Sí, se mueve. En fin, es una industria, como se le dije a un gobernador. Uh-huh. Dije, no es un periódico nada más. Todos los periódicos son una industria. ¿Es una son industria? unas máquinas, ¿no? Sí. Que tienen que estar perfectamente calibradas para que funcionen. Ahora, el momento del periódico de papel, ¿tú crees que ya se acabó o crees que hay futuro todavía en el papel impreso, en el periódico en el papel? Yo creo que sí, solo que hay un impasse. Cuando vi el primer cierre de un periódico en Europa, nos dio el primer aviso. Uh-huh. Después, algunos más en Estados Unidos. Aquí estamos haciendo un podcast ahorita que es muy influyente, que todo el mundo lo ve. Uh-huh. Han ido muy adelante, están muy adelante. Tu programa, muy, muy visto, muy buscado. Gracias. Y eso obviamente va restando al papel, porque si no, pues yo ya vi a Pedro Castrera que dijo esto, ya lo dijo. Uh-huh. Entonces ya no me interesa comprarlo. Sí creo que es un momento de crisis uh-huh. para prensa escrita. Quienes nos gusta leer, ¿verdad? Pues sí. Lo hacemos, sí. Pero somos contados, esa es la verdad. Sí, te agradezco mucho tus palabras y quiero decirte que nosotros estamos muy lejos de autonombrarnos periodistas. Nos halagan con sus palabras y nos halagan con su visita. Solo intentamos comunicar. Una de las cosas que le digo a mis amigos y al equipo es, ¿sabes qué? Lo que me gusta es platicar con mis amigos y en esas pláticas salen cosas muy, muy interesantes. ¿Tuviste alguna influencia, además de tu padre, o una inspiración para dedicarte a esto del periodismo? No, yo creo que se fueron dando las condiciones. Okay. Se fueron dando las condiciones. Me invita otro buen amigo de un periódico y me dijo, ¿por qué no escribes una columna? Pues dije, pues no, nunca he escrito, pero pues déjame, me calo. Y empecé a escribir. Yo vi que empezó a gustar y empecé a generar ya una serie de opiniones. Ya la gente hablaba, algunas en contra. Uh-huh. Fui demandado. Desgraciadamente por un reinocense que en ese momento ya había sido procurador y secretario de gobierno, me refiero al licenciado Aníbal Pérez Vargas, por calumnias. ¿Por qué te demandan? Porque yo escribí en mi columna que uh-huh. era un hombre que no tenía prestigio. Okay. Y eso le incomodó. Y te puso una demanda. Exactamente, entonces fuimos, en ese momento estaba de procurador el doctor Ramón Durón Ruiz, en paz descanse. Sí. Y yo llevaba como abogado al licenciado Roberto Perales Meléndez, un jurista de primera. Uh-huh. Entonces, lo que no sabía el licenciado es que ya estaba derogado. Okay. Entonces, cuando está derogado un artículo, pues ya no tiene validez, obviamente. Ya no tiene validez. Pero nos reunimos ahí en la fiscalía, ahí nos reunimos, platicamos y todo, y quedamos tablas. Yo no volví a tocar el tema y él tampoco, ya no volvió a decir nada. Actualmente estás en Radio Avanzado en programas de noticias. Hay un corte muy claro que tienes en la manera de comunicar. Gracias. Y además tu voz es un referente en el radio. ¿Hay algo que crees que se deba de hacer o que hoy pueda hacer el radio para entrar a esta dinámica que está digamos, modificando la forma de comunicar, o todavía tiene mucha vida el radio tal como está hoy? Yo creo que debe modificar algunas cosas. Una de ellas, que yo siempre he confiado, es el hecho de abrir los espacios.
Es decir, abría el teléfono. Una ocasión venía el maestro Sergio Sarmiento, yo tenía un noticiero en Ciudad Victoria, en FM, tenía 3 estaciones encadenadas en FM y en esa ocasión Sergio Sarmiento venía en el vuelo de la mañana. Y llego yo a cenar a un restaurante y él estaba con el señor rector, en esa época era el rector Humberto Filisola. Y llego y lo saludo, digo, maestro, ¿cómo está? Buenas noches, me hago saludarlo. Y el rector le dice, mira, él es fulano de tal, el del noticiero. Ah, qué bien. Y dice, oye, pues te quiero hacer un comentario. De lo mejorcito que he escuchado en el interior del país es tu noticiero, te viene escuchando del aeropuerto al almuerzo que me tenían, dijo, sí que te felicito. Le dije, maestro, pues bueno, aparte le voy a hacer una pregunta, le digo, ¿cuándo siente uno que lo están leyendo en la columna o lo están escuchando o no lo están escuchando? Dice, cuando no hay un solo comentario, es que no te están escuchando. ¡Vámonos! Entonces, ahí me quedé con ese aprendizaje. Sí. Cuando no hay comentarios, buenos o malos, yo creo que eso es bien importante. En el caso de este espacio, este podcast que tiene muchas lecturas, que muchos lo vemos, que muchos lo buscamos, tu estilo es muy, muy, muy cómodo. Eso es importantísimo. Cómodo. Esa es la palabra, sí. Es que eso es lo que busca la gente. Sí. La gente ya no tanto busca lo que antes era, digamos, un cliché de la seriedad y todo eso, ¿no? Incluso las voces de la radio, ¿no? Antes hablabas con un locutor y la voz del locutor tenía que ser, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, mire. Sí, es correcto. Buenas tardes y buenas noches. No, ya ahorita, entre más fresco seas, seas como eres, a la gente le gusta. Y tuvimos maestros como Jaime Almeida, que nos hizo participar. Una voz increíble y un conocedor. Un conocedor. Jaime Almeida tenía una estación de radio que él pertenecía al Grupo Milenio y él la manejaba, él era el director, desde México hasta España, con los mayores niveles de audiencia. Sí, cómo no. Estuve también en Televisa Radio y en ABC y en muchas estaciones de allá que me invitaron siempre. Pero yo nunca quise irme del estado de Tamaulipas. Tuve también la invitación, afortunadamente, de la cadena, llegó el señor Sepsek, que era en ese momento de Univisión y de División Radio. Sí, Pedro Sepsek. Pedro Sepsek, es correcto. Que era el que dirigía la radio de Univisión. Es correcto. En algún momento. Entonces venía a McAllen a tener aquí tiene estaciones de radio, la 98.5 creo es. Y me invitaban a irme a Miami 3 meses para hacer un programa con corte de América Latina, pero era quedarse allá. Y no, la verdad no quise, mi querido Pedro, porque pues uno es muy de su casa, ¿no? Es muy, con todo lo que pudiera tener Tamaulipas o Reynosa, pues es su casa, ¿no? Aquí naciste, de aquí eres, te conocen. Y al fin de cuentas es muy riesgoso a veces, ¿no? Sí, cómo no. Señoras, señores, estamos platicando con René Avilés, estamos hablando de periodismo y le agradezco mucho que haya llegado hasta aquí. Oiga, acuérdese que tiene que picarle ahí a suscribirse al canal, también píquele a la campanita para que cuando salga un nuevo episodio usted inmediatamente se entere. También recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Troya Multimedia en Facebook, es Facebook / Troya Multimedia. En nuestra revista de Viva Voz es Facebook / de Viva Voz Oficial. Ahí salen todos estos episodios. Y no olvide seguirnos también por Spotify. Si usted anda en el carro y no puede ver este episodio, váyase a Spotify, búsqueme como Pedro Castorena o búsqueme como De Viva Voz. Ahí están todos los episodios de estos programas. Y obviamente en nuestras redes sociales, Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Twitter y Pedro Castorena en Instagram. Le agradezco mucho que nos vea y seguimos con la plática, mi querido René. Pues te felicito por tener todas las plataformas. Es que estamos en todas las plataformas, te voy a decir por qué. Es el éxito ese. Porque es el éxito. Hay una facilidad enorme para poder comunicar y para poder compartir esta información. La verdad, hoy la democratización de los medios de comunicación está en las redes sociales. Toda la construcción de un programa, lo fácil que es, como tú lo ves,
tanto para un podcast que vas a lanzar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás que existen, que hay bastantes. Pues te sientas con tu grabadorcito y tu micrófono y das tu punto de vista y tus ideas y lo subes con una facilidad enorme, con la ventaja de que el archivo reducido lo subes inmediatamente. Lo mismo pasa con el tema de los programas. Este programa lo vamos a estrenar el martes, por ejemplo. Usted ya lo está viendo este martes, obviamente, porque lo estamos grabando, pero usted lo está viendo el martes. Y eso hace que te conviertes en una unidad de multiplataformas. Es correcto. Nuestra salida no es en radio, no es en televisión, pero es en todas las redes sociales disponibles. René, ¿cuántos años en el periodismo? Son 32. 32 años. Y en esos 32 años, obviamente hay muchas historias. Cuéntanos, por favor, la historia más complicada que hayas tenido, sobre todo con la política, porque en la política se viven momentos muy difíciles, sobre todo con los mandatarios, aquellos a los que no les gusta que se les señale sus errores. Han sido varias de ellas, pero una de ellas que te chamaquea, ¿no? Un jefe de comunicación social me dice, fíjate que quiero una entrevista con Manuel Cavazos Lerma. En esa época había un sindicato de gobernadores que estaba en contra del presidente de la República. Uh-huh. Y Cavazos Lerma era de los que lo integraban también. Entonces me dice, véale esta pregunta allá en Tula, Tamaulipas. Uh-huh. Dice, véale esa pregunta. Y entonces una persona que andaba con él, que grababa, traía una Uger, que es una grabadora grandote, que son muy caras, son muy buenas, una calidad de sonido. Uh-huh. Y entonces dijo, buscas a esta persona y él va a saber. Pues esta persona se vino para Ciudad Victoria y me dejó solo. Y ya eran las 8:30, 9 de la noche y teníamos que regresarnos y pues yo sin entrevista, porque no había oportunidad, porque había evento tras evento. Total que antes de subirse el señor a su camioneta, me dijo, señor, una entrevista que le quiero hacer, unas preguntas, con mucho gusto. Señor, esto y lo otro, le digo, veo yo el asunto del sindicato de gobernadores y lo veo muy serio. ¿Cuál es su punto de vista? Me dice, esa pregunta no tiene respuesta. Válgame. Y dije, pues ya, dije yo, pues trágame tierra, ¿no? Pues sabía que ya habían puesto una chamaqueada, ¿no? Entonces me sale, ¿verdad?, con una iluminación de Dios y le digo yo, sin embargo, señor, acaba usted de estar con el señor presidente hace 2 o 3 días y vi que lo saludó y le dio un abrazo. O sea, quiere decir que la relación es muy buena. Sonríe y empieza él a platicar excelentemente la relación, muy bien. Y sacamos adelante esa entrevista. El día siguiente yo la paso en varias estaciones. Me andan buscando eso de las 11 de la mañana. Uh-huh. Van hasta mis oficinas y me dicen que por favor necesitan urgentemente la grabación original, que le van a dar vuelo en otros lados y le gustó mucho. Uh-huh. Pero la primera impresión, pues obviamente te quedas helado cuando alguien te responde, sobre todo ese nivel. Sí, te quedas frío. Y hay otras con presidentes de la República, estar muy cerca de Porfirio Muñoz Ledo, de Miguel de la Madrid, platicando con él muy bien, con Enrique Peña Nieto, que me llama la atención. Yo lo veo en el Estado de México, después lo veo en Ciudad Victoria y Peña Nieto tenía una cosa, tenía su memoria extraordinaria. Sí, memoria fotográfica. A mí el día que me dijo ahí, me hizo 2 o 3 comentarios que difícilmente dije yo, ¿se va a acordar? ¿No se va a acordar? No, sí se acordaba. No, y era de los que llegaban y te hablaban por tu nombre. Sí. Tenía una capacidad, tiene una capacidad enorme para retener los nombres y las caras de las personas y las situaciones. Así es. Enrique Peña Nieto, López Obrador, tuvimos la oportunidad de platicar con él en Carachina cuando vino. Uh-huh. Me tocó llegar él y saludarlo y platicar muy breve con él porque había mucha gente. Platicamos y nada más. Pero esos han sido buenos y malos momentos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el momento más feliz en estos 35 años o más gratificante de tu trabajo? ¿Los premios por primera plana? Fíjate que, mi querido Pedro, la satisfacción que yo siento es cuando la gente te identifica. Uh-huh. Por decir, en una lavandería que yo voy, me dicen, oiga, lo acabo de ver en la televisión. Sí.
Yo lo estaba viendo, usted estaba, sí, estoy, bueno, ok. Y la gente dice, oiga, su voz se me hace conocida. En el Valle, por decir, es muy, muy común en las tiendas, ¿no? Que dice la gente, oiga, usted, como que usted lo reconozco ya. Esas son las satisfacciones más grandes. Sí, porque además una de las cosas que tiene la radio es la magia de porque nos debemos a ellos. Sí, de que las personas te identifican porque se convierten ahora sí que como lo llamamos acá en redes sociales, en fan destacados. Son gente que te escucha constantemente. Es el caso mío. Yo soy una persona que constantemente está escuchando tu noticiero. ¿Y la familia? ¿Cómo está la cosa con la familia? Pues tengo 3 hijos. Tengo uno de ellos en medios que maneja el estado de Nuevo León y Coahuila, me ayuda mucho. Ya es prácticamente un 70 o 80%, yo soy un 20%, es lógico. René se llama, René Avilés, licenciado por la UDEM. Luis Andrés Avilés es mi otro hijo, que es muy inteligente. Él estudió allá los dos tuvieron la oportunidad de estar en Europa. Tuve la oportunidad yo de lanzarlos a un nivel de academia mayor. Y una pequeñita de 9 años, que en estos momentos por cuestiones laborales está en la Ciudad de México. ¿Qué representan tus hijos para ti, René? Todo. ¿Qué quieres dejar en ellos? Yo creo que la lealtad. El poder hacer lo que mi padre nos dijo, y es caminar. Yo lo hago tranquilamente, yo camino por todos lados. Yo llego por decir, a los jugos en Padilla y me conoce el güero que está ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y todo, me conoce perfectamente bien. En Nuevo León igual, en Coahuila también, me conoce muchísima gente, y eso es lo más bonito, no agachar la cabeza. ¿Tu padre sigue dedicado al periodismo o ya está totalmente retirado? Sigue al 100% con su revista Pira Política. No está ahorita en radio al aire porque obviamente se cuida, ¿no? del virus, ¿no? Que va y que viene y que sí está y que no está. Entonces yo creo que por cuestiones de prevención se cuida. ¿Qué sigue para ti, René? Mira, porque ya fuiste una persona, o eres una persona de radio, eres una persona de prensa escrita, constructor de un periódico importante e influyente, eres un extraordinario comunicador. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué planes tienes en tu vida para seguir en este tema de la comunicación? Hoy este día te doy una exclusiva que acabo de firmar apenas ayer. Okay. A partir del próximo lunes 22, creo es. Lunes 22. A las 10 de la mañana, de 10 a 11, vamos a estar enlazados a través de la Raza de 60 y a través de otra estación de radio FM en Ciudad Victoria. Okay. Entonces vamos a tener un programa con un corte a nivel estatal. Ya. Y que es donde te mueves como pez en el agua, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre he tenido el vínculo y la relación casi en todo el estado, con periodistas de todo el estado y con amistades como la de Federico Lamont, que me ha acompañado durante los últimos 20 años. Federico. Entonces, hoy me sigue acompañando y va a estar seguramente conmigo en este nuevo proyecto que apenas afinamos ayer y que durante esta próxima semana se van haciendo los diferentes arreglos para entrar al aire con todo. ¿Y te vamos a poder escuchar en La Raza? Así es. ¿Y en Victoria, en cuál estación? No recuerdo ahorita el cuadrante, pero parece, si mal no me equivoco, estamos en FM, 89.5 creo eso. Ok. Oye, ¿y qué es de los temas que más te apasionan? ¿En cuál te sientes como pez en el agua, hablando de pez en el agua? ¿En el político, en el social, en el económico? ¿En cuál te sientes mejor en el periodismo? Fíjate que me gustan todos, todos definitivamente. Pero obviamente la cuestión política pues siempre me ha gustado. Me gusta el análisis, y no tan solo la política de nuestro país, sino más allá, a nivel internacional, me gusta muchísimo, ¿no?
Ahorita el tema del presidente de El Salvador, ¿no? Es un tema muy importante que está viviendo. Cómo va cambiando las Américas Latinas, cómo se están dando las izquierdas y las derechas, cómo se está manejando el centro, cómo está el presidente actual, cómo estamos viendo que antes le tenían miedo a un embajador de los Estados Unidos, hoy no. Es correcto. Entonces esto se va modificando. Se va modificando y además no es por faltarle al respeto a la política de otro país. Es correcto. Son estilos diferentes de hacer política. Lo digo Reyes Heroles. Sí, son estilos diferentes Son estilos. de hacer política. Mi querido René, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros de tu vida, de tu experiencia como periodista. Gracias por todas tus palabras, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En redes sociales estoy a través del Grupo Metrópoli. Y estoy también a través de La Raza de 60. ¿Es grupometrópoli.com? .com. Metrópoli.com. Y en La Raza de 60. La Raza 660. 1060. Sí. 1060. ¿Y tienes Facebook? Sí, con René Avilés Rosales. René Avilés Rosales en Facebook. Así ¿Twitter? es. ¿Estás en Twitter? También. También como Estoy como René Avilés igual. Igual, en Igual. las redes sociales. Sí, para no batallar. René, te agradezco mucho. No, Gracias por el haber agradecido soy yo. Estamos en campañas. Van jugando un papel importante, tanto Américo como el Tuco Verástegui. Ahí van. Creo que va a ser interesante todo lo que viene. Es correcto. Ojalá y no se violenten las cosas, porque por ahí hay algunas voces que ya lo han dicho. Yo no voto por eso, yo voto porque estemos en paz y en tranquilidad y que gane el mejor. Así es, te agradezco mucho. Gracias, Mi querido señoras, Pedro, señores. bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Agradezco a Óscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Muchas gracias por vernos y recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz.